Guía Litoral, la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Vamos a hablar de eso, yo me encontré. Y quien lo dice hoy es Juan Serres. Buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia, buenos días a ustedes. Buen día. Y Carlos Iafigliola desde la capital de la República. Carlos, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Usted tuvo un congreso en Paysandú. ¿Cómo? Usted estuvo en un congreso en Paysandú. Así En no. Colonia, En Colonia, perdón. Colonia. En Colonia. Tuvo un congreso en Colonia. Vamos a arrancar así despacito. Tuvo un congreso en Colonia. Con Sí, gente... un encuentro nacional de dirigentes. Bien. Y de allí surgió algo que usted ya había insinuado. Que como que Tal era cual, una tal cual. posibilidad. Que se concretó. ¿Nos cuenta? Sí, a ver, el que más o menos está siguiendo algunas de las cosas que venimos diciendo desde hace ya un largo tiempo, bueno, mostraba claramente que nosotros, dentro de la política y en particular dentro del Partido Nacional, teníamos una voz propia, independiente, y que en algunos temas mostrábamos obviamente una mirada distinta a la del colectivo del Partido Nacional. Esto no es de ahora, primero, mi militancia política en general, pero en particular dentro del Partido Nacional, empieza en los años 80, pero yo no entro al Partido Nacional en los años 80, después de recuperar la democracia, desde un lugar que es válido, legítimo, que lo hacen muchos porque vienen de una familia blanca, etcétera, etcétera. En mi caso, yo empecé a militar en la vida social, después en la vida gremial universitaria como hombre de fe, como hombre cristiano. Armamos el movimiento de estudiantes cristianos del Uruguay y bueno, en determinado momento en la vida universitaria tuvimos un encuentro con lo que muchos conocen, la CGU, la corriente gremial universitaria, que siempre fue básicamente formada por estudiantes blancos, y desde ahí, unos años después, en un movimiento político llamado Movimiento Social Cristiano, que nace como un movimiento independiente, se incorpora al Partido Nacional, y bueno, desde ahí es que vengo militando en la vida pública desde el Partido Nacional, sintiendo que como hombre parado desde el punto de vista ideológico como social cristiano, el Partido Nacional es el partido que mejor me representa o que mejor me representaba. Eso ha sido siempre así, pero bueno, lentamente, en los últimos tiempos, en muchos temas que para nosotros son centrales, hemos visto como el Partido Nacional ha tenido una mirada distinta a la nuestra. La última gotita, por eso digo, el que más o menos está atento sabe que esto que se terminó dando el sábado era casi una consecuencia inevitable. Hay algunos que pensaban que hasta este tipo de decisiones se debía haber tomado antes, pero la gota que desborda el vaso es cómo se paró el Partido Nacional frente a un tema para nosotros trascendente como es el tema de la defensa de la vida, ahora puntualmente frente a un proyecto de ley de eutanasia. El Partido Nacional no tuvo en cuenta una carta que le presentamos en junio de este año al directorio, donde le hacíamos una reflexión sobre esta temática y le pedíamos que el partido diera una discusión interna sobre este tema que se estaba tratando en el Parlamento y que en función de su historia y sus valores fundacionales mandatara a sus legisladores para que votaran en contra. Y bueno, el partido no trató el tema, nunca me contestó y bueno, y después vimos claramente lo que pasó en Cámara de Diputados, donde hubieron 4 legisladores que votaron a favor de la eutanasia. Y bueno, y ahora este miércoles, mañana, que se va a votar en el Senado, ya hay una senadora del Partido Nacional que anunció que la va a votar. Entonces, quizás esta fue la gota que desbordó el vaso, es decir, ¿se refiere a la senadora Bianchi? Sí, la senadora Bianchi. Sentíamos que el partido era el partido que nos representaba, pero lentamente fuimos dejando
sentirlo. Y bueno, yo tengo una agrupación política que cumple ahora el 23 de noviembre 22 años, 22 años ininterrumpidos como agrupación nacional, participando en todas las elecciones que han habido. Yo fui 2 veces precandidato, 10 años edil, 5 años diputado, 2 veces precandidato. Bueno, nosotros ya nos pusimos hace rato los pantalones largos, hace rato que obviamente hemos madurado dentro del sistema político y bueno, y lentamente fuimos entendiendo que el mejor camino, si queríamos hacer política, si nos vamos para nuestra casa, para mí era muy fácil, y no había nadie que tuviera nada para reclamarnos, ni el Partido Nacional, ni movimientos que han enarbolado las causas que nosotros defendimos siempre. Podíamos habernos ido a nuestra casa tranquilamente, con la conciencia tranquila, pero veníamos pensando que, bueno, nuestra vocación, nuestra inclinación a querer seguir haciendo cosas en nuestro país, si queríamos seguir haciendo cosas, las teníamos que hacer desde un lugar distinto. Y bueno, y por ahí fue surgiendo la idea, que no es la primera vez que en la lista se conversa, ya hace años que hay compañeros que habían tirado esta idea, y yo mismo las pinché diciendo que bueno, que no era sencillo crear un partido nuevo. Bueno, finalmente este sábado decidimos empezar a recorrer el camino hacia la formación de un partido político nuevo, 100% social cristiano, 100% pro vida, 100% pro familia, 100% contrarios a la ideología de género y varios 100% más. Y bueno, inevitablemente si vamos a formar un partido nuevo tenemos que dar un paso al costado del Partido Nacional. Yo le pedí, el sábado fue el encuentro, el domingo le pedí a primera hora de la tarde a delegado una reunión, porque es el presidente del partido, para transmitirle esta decisión. Todavía no me ha recibido, yo estoy esperando obviamente, pero bueno, hacia ahí vamos, hacia la formación de un partido político nuevo. Bien. Juan. Bueno, primero que nada, vamos a hacer varias reflexiones, te aclaro. Que tenga mucha suerte en ese nuevo emprendimiento. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Pero fuera de eso vamos a hacer algún análisis. En la década del 60 y del 70, el camino social cristiano en Uruguay había 2 vertientes, la Unión Cívica y el Partido Demócrata Cristiano. Por ahí andaba la cosa. El Partido Demócrata Cristiano surge en el 66. Claro, y después el Partido Demócrata Cristiano, bueno, es absorbido por el Frente, ya prácticamente no tiene presencia, salvo testimonial, dentro del Frente Amplio. Y me parece que en la realidad política hasta ahora yo veía, y si Carlos, que conoce más el tema, me va a poder indicar, 2 o 3 vertientes del movimiento social cristiano dentro del sistema político. Carlos con su sector y Dastugue también, que es otro de la línea, por un lado. Dentro del Cabildo Abierto había un grupo que ahora se salió de Cabildo, encabezado por la señora que fue candidata a vicepresidente Quintana, y otro sector que era la Unión Cívica actual, que fue absorbido por el Partido Nacional y por la gente en un acuerdo ahí electoral. Perdón. El sector que viene del Partido Demócrata Cristiano, que está dentro del Frente Amplio, apoyando a Mario Vergara, es otra vertiente, ¿no? Sumada a las que vos dijiste. Sí. Vos nombraste 3 que están dentro del Partido Nacional. Sí. La de Carlos. No, nombró a uno que no estaba dentro del partido. Quintana no estaba dentro del partido. No, pero nombró 3 que están dentro del partido. Que estaban dentro del partido. La Unión Cívica. La Unión Cívica. El grupo de Dastugue y el grupo de Carlos. Que Bien. Es verdad. Están dentro del Partido Nacional. La 808, el PDC. Dentro del Frente Amplio, que es un grupo dentro del grupo que apoya a Vergara. Sí. ¿No? Más testimonial hoy que otra bueno, cosa. ahí está, pero existe. Y queda otro. Y el grupo Quintana. El grupo de Lorena Quintana, que se abre de Cabildo Abierto y se organiza como movimiento social cristiano. Ahí va. Encuentro cristiano. Ahí va, encuentro cristiano. Bien, esa es la realidad política de hoy. La pregunta que yo me hago, salvo el PDC, que no tiene idea de salirse de Frente Amplio, y esa es la pregunta que le hago a Carlos.
¿Se van a unificar algunos de estos movimientos o cada uno va a tener su camino y en algún momento verán cómo sigue la cosa? Eso dentro del sistema político. Y lo otro, electoralmente, ¿lo han analizado electoralmente? Porque empiezan a surgirse partidos políticos en Uruguay, mucho, que después del sistema electoral vemos cómo se acomoda. Pero digo, la idea es empezar a tratar de juntarse, esa es la primera idea que me surgió, por ejemplo, con el Encuentro Cristiano de Quintana, o el propio Dastugue, que se vaya al Partido Nacional y se forme en esta corriente grande y un partido más fuerte social cristiano. Bueno, muy buenas preguntas, Juan. Creo que fue la semana pasada, yo justo toqué todo este tema de la historia de los social cristianos o demócratas cristianos en el mundo, en América y en Uruguay, y algo de todo esto que vos estás ahora tirando, lo hablamos. En primer lugar, históricamente, si uno se refiere justamente al comienzo de estas vertientes políticas social cristianas en el Uruguay, esta corriente tuvo un gran apoyo de la ciudadanía. Yo recordaba en esa historia que conté que en los comienzos de la Unión Cívica y durante un largo tiempo, la Unión Cívica llegó a tener una bancada importante en el Parlamento, con senadores y diputados de primer nivel, Tomás Brena, Dardo Regules, Zorrilla, es decir, tenía hombres de primer nivel y llegó a tener una bancada importante, es decir, había un respaldo de la ciudadanía importante a esta expresión. Después, cuando se parten, la Unión Cívica se queda con algo, y en el 71, yo lo conté también acá, cuando se forma el Frente Amplio, el PDC saca un senador y 3 diputados. Es decir, de nuevo, demostración de que había un espacio político para el pensamiento social cristiano. Después de recuperar la democracia, bueno, surge un movimiento llamado Movimiento Social Cristiano, que terminó ingresando al Partido Nacional a apoyar a Sumarán, no logra bancas, la Unión Cívica termina sacando 2 bancas, y bueno, y tenía un ministro en el primer gobierno de la democracia que fue Chiarino, el ministro de Defensa. En la democracia cristiana mantiene un legislador, pero lentamente hoy se empieza a disminuir como expresión política su electorado. Francisco José Ottonelli era el diputado y Juan Yun el presidente del Banco República en la primera administración del doctor Sanguinetti. Tal cual. Y bueno, y en los últimos tiempos, quizás el último diputado que uno puede recordar vinculado a la democracia cristiana dentro del Frente Amplio es Juan Andrés Roballo, pero digo, está claro lo que vos decís, Juan, esa mirada social cristiana, demócrata cristiana, que se abrió en distintas vertientes, en distintos lugares, fue perdiendo peso político. Quien te habla, Juan, y los compañeros que están en esta movida saben que es así. Yo he hecho decenas de esfuerzos en todos estos años de militancia para juntar a aquellos que tenemos la misma mirada de raíz cristiana de los temas de la sociedad. Pero decenas de encuentros, de todo tipo. He visitado a referentes políticos social cristianos, he hecho reuniones, algunas las hice acá en mi casa, en el fondo de mi casa hubieron connotados dirigentes de la política vinculados al social cristianismo. En otras casas me reuní con Roballo, me reuní con Gerardo Amarilla, ni que hablar con Dastugue y el otro yerno del pastor Márquez, Gustavo Silveira, con Andrés Arocena, es decir, he tenido cientos de reuniones en todo este tiempo, siempre que buscando justamente la unión de los cristianos. Ya dicho sea de paso, el actual diputado Álvaro Dastugue, lo traigo yo a la política. Él era un joven que militaba a nivel social en una iglesia y yo lo invito a militar. Empezó militando en la 252 como joven, y bueno, en determinado momento Álvaro
toma un camino con gente de su iglesia distinto y hoy es diputado y podría nombrar Fueron con la cantidad senadora, integraron un grupo con la senadora, o con aquella dirigente del Partido Nacional que fue senadora. de Verónica Alonso. Alonso. Sí, pero eso fue posterior, El arranque de Álvaro Dastugue en la vida pública fue en el año 2007, en una elección de la juventud, cuando yo fui a golpear distintos ámbitos cristianos, y bueno, y uno de los nombres que se acercó fue Álvaro, y lo promocionamos en aquel momento como uno de los referentes juveniles, y bueno, y hoy es, y por segunda o tercera vez, diputado, y todo bien. Es decir, yo tengo esa mirada que plantea Juan de querer unir a las personas con el mismo pensamiento. Ahora, en este tiempo, porque hablé mucho del pasado, yo me reuní con Lorena Quintana hace 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses atrás, antes de que Lorena Quintana tomara la decisión que tomó de irse de Cabildo Abierto. Yo la llamé por teléfono, no me llamó ella, yo la llamé por teléfono, le pedí una reunión, nos reunimos y bueno, de alguna manera le expresé cómo me estaba sintiendo yo, las ganas que tenía de en algún momento generar un ámbito de encuentro de raíz cristiana y bueno, y ella expresó algo parecido. Y un tiempo después toma la decisión de irse de Cabildo, y me he juntado también en este tiempo con una cantidad de referentes vinculados a este pensamiento ideológico social cristiano. Ahora, así como digo eso, Juan, digo lo siguiente, Juan y al resto de la mesa, quienes nos están escuchando y viendo. Yo obviamente que voy a estar atento y abierto, como he estado siempre, a seguir conversando. Lo único que lo digo con total claridad, yo para avanzar no espero a nadie, es decir, las insinuaciones y las muestras nuestras de querer unificar a los socialcristianos son evidentes, están arriba de la mesa porque he sido promotor de esto siempre. No espero a nadie, respeto los tiempos de todo el mundo, porque todos pueden tener tiempos distintos. Lo único que digo es, nosotros tomamos una decisión a partir de este sábado y ahora adelante están las casas. Vamos para adelante y ya una vez que pase por el encuentro con Delgado, porque corresponde orgánicamente, me voy a poner en movimiento enseguida para ir a la Corte Electoral a ver, aunque yo ya lo sé, pero lo voy a hacer igual, los requisitos para formar un partido nuevo, se necesitan 1.400 firmas, etcétera, etcétera, y ya tengo en mi cabeza y en mi corazón un plan de trabajo buscando que en breve se pueda lanzar este nuevo movimiento con un nombre que todavía no lo sabemos. Y bueno, y de acá ya, ni que hablar, hablaremos con todo, pero aún largando, siempre vamos a estar hablando, abiertos a conversar. Pero repito, quien les habla, ha hablado históricamente con todos los que tienen la misma mirada, con todos. Juan tiene una pregunta. Sí, no, justamente ese trabajo del cual hablabas de aquí en más, una vez que se oficialice este nuevo partido, ¿cuál será? En cuanto a tender redes, a buscar socios estratégicos, gente que apoye la propuesta, ¿cuál es un poco la idea? ¿Salir al interior, recorrer? Sí, y bueno... La hoja de ruta, muy bien, Juan. Marcelo, sí. Mirá, el camino es el camino que también quienes están atentos y nos conocen hemos recorrido siempre. Yo, obviamente, una vez que tomemos esta decisión y que se haga una asamblea fundacional, nombre, etcétera, etcétera, voy a volver a recorrer el país como lo he hecho siempre. Y lo he hecho siempre a pulmón, siempre desde mi mínima estructura, desde mis menguados recursos. Voy otra vez a salir a recorrer el país, a mostrarle a la ciudadanía, ni que hablar, visitando medios
de prensa, así que ya estaré por ahí por Fragmentos comiéndome unas ricas masitas con ustedes ahí en el estudio. Que una Bueno, sola como vez no, fui. siempre bien recibido. Yo Y sé que sanguchito. sí, yo sé que sí. De hecho, una vez pasé a saludarlos, no hace mucho, el año pasado creo que fue, y haré de nuevo lo mismo. Recorreré el país mostrando a la ciudadanía que hay una nueva expresión política, con ganas, con perfil propio, que, quiere contribuir a la vida política del país. Y bueno, y obviamente estaremos teniendo además reuniones paralelas, algunas más chicas, otras más grandes, visitando gente, porque hace muchos años que estamos en este trillo y conocemos a mucha gente en todos los ámbitos que están vinculados a este pensamiento desde siempre. A ver, yo siempre lo cuento, cada vez que voy al interior del país, más allá de los medios o una reunión formal, tengo muchos encuentros, entre otros, en general, siempre que voy, algún obispo se entera algún hermano de la fe católica y me invita y tengo reuniones con el obispo de cada departamento. Me ha pasado también de encontrarme en algún caso con pastores evangélicos que saben que voy y que me invitan a charlar. La recorrida va a ser la de siempre. Salir justamente a mostrar que hay una nueva opción y bueno, y yo tengo esperanza porque cierro con esto, así como ponía lo histórico de lo que pasó con los movimientos social cristianos o demócratas cristianos en el país, que tuvieron un amplio respaldo de la ciudadanía y tuvieron varias bancas, pasaron cosas no hace mucho que a uno le hace pensar que hay una parte de la ciudadanía que piensa igual que nosotros o que tiene los mismos valores. Capaz para muchos el hecho, y de hecho nos lo decían, el hecho de que estuviéramos dentro de un partido que no necesariamente nos representaban todo, hacía que capaz que no te acompañaran. Pero ahora desde la independencia por ahí se acerca, porque no nos olvidemos que aún perdiendo los referéndums, como el referéndum contra la ley de aborto, que yo fui protagonista principal en esa lucha, hubieron 232.000 personas que lo votaron. Más adelante, en el 2019, cuando se hizo el referéndum contra la ley trans, y ahí me tuvo como protagonista principal contra esa ley, hubieron 272.000 personas que votaron contra esa ley trans. Bueno, yo entiendo que hay un núcleo dentro de la sociedad uruguaya, y que no es menor, que tiene los mismos valores que tenemos nosotros. Quizás ahora, desde la independencia, nos pueden prestar otra atención, y bueno, y quizás Carlos, muchos... pero también hay gente que puede tener los mismos valores que ustedes plantean, pero que los vive dentro de los partidos que existen. Y yo lo respeto. Porque cristianos hay en todos los partidos. Y yo lo respeto, ¿no? porque Juan nombraba algunas expresiones... El Partido Colorado tiene notorio personas de filiación cristiana militando y en algunos lugares de primera línea. El Partido Nacional, sí, sin duda. El Frente Amplio, lo mismo. Es decir, como que se ha difundido en todo el sistema político. Y de acuerdo. la pregunta es, bueno, quizás... ¿cómo se hace para aceptar ciertas cosas? Bueno, pero la gente a veces considera que por el lado del mal menor se van subsanando las diferencias, ¿no? Sí, de acuerdo. Esos son los razonamientos que hacíamos nosotros y que bueno, lo que pasa es que el mal menor lentamente para nosotros se empezó a convertir en un mayor. Si yo no entendí mal, Carlos, usted plantea crear una nueva organización política, pero usted la alinea dentro de uno de los sectores en que está dividida la política del Uruguay. Sí, bueno, muy buena pregunta, porque apenas pusimos el posteo el sábado después del encuentro, empezaron obviamente a aparecer mensajes, notas, medios que querían saber más, y yo dije que mirando para adelante, Uruguay hace rato
pero sobre todo en las últimas 2 elecciones quedó mucho más claro el tema, tiene dos grandes mitades dentro de la estructura política. Por un lado la izquierda, el Frente Amplio, y por otro lado lo que se terminó convirtiendo desde el año 2019 en la coalición republicana. Y bueno, si yo me paro hoy mirando para adelante, está claro que yo juego de este lado, del lado de la coalición republicana. Es decir, lo he dicho 10.000 veces, 10.000 veces. Yo con la izquierda no voy ni a la esquina, porque no solamente la he enfrentado históricamente en temas que la enfrentan todos, sino que yo la enfrento en temas que otros no se animan, en la agenda social, etcétera. Por algo hay legisladores blancos, colorados, independientes, etcétera, que terminan votando parte de la agenda de la izquierda en temas sociales. Yo no, yo la enfrenté toda la vida. Entonces, con la izquierda ni a la esquina. Del lado de la coalición republicana, por supuesto, y seguramente una vez que seamos partido político formal, aprobado por la Corte Electoral, yo saldré a recorrer partido por partido de los que integran la coalición republicana, tendiendo la mano y diciendo que me interesa seguir haciendo crecer a esa nueva movida política que se llama coalición republicana y que pueden contar con nosotros. Carlos, dejamos un ratito a Juan. Carlos, primero que nada, yo te voy a firmar para poder que se presente como partido. No te voy a acompañar. Muchas gracias. No te voy a acompañar, por supuesto, porque yo soy un histórico. Muchas gracias. Un histórico ballista y no te voy a acompañar. Te voy a dar alguna papeleta más para que me juntes alguna firma. Pero alguna firma va a tener acá en tu evento, porque lo importante es que el espectro político se abra en un sistema político como el uruguayo muy fuerte. A pesar de los errores y el debilitamiento ante la percepción de la gente del sistema político, tenemos que fortalecerlo entre todos. Eso por primer punto. Segundo punto. Acá hay 2 grandes bloques, como decía vos, y hay algunos en el medio. Está claro que el Frente Amplio es un bloque donde está el Partido Comunista, los Tupamaros, el Partido Socialista y algunos otros grupos de izquierda. Está claro que del otro lado está la coalición republicana, que hoy no está formalmente, y ahí voy a ir la pregunta que te hago, no está formalmente, pero hay un montón de grupos que seguramente si hay bajo una coalición electoral, coalición republicana, seguramente se van a sumar muchos grupos, como se sumó el Frente Amplio. Y en el medio está Cabildo Abierto, muy diluido últimamente, y Salle, que tiene su espacio propio, y no encaja en ninguno de los 2 lados, porque Salle seguramente va a ser opositor, no importa quién esté en el gobierno. La pregunta es, ¿qué espacio hay para trabajar estos 3 años electoralmente para la presentación como coalición republicana, tanto la sumatoria del Partido Colorado, Partido Nacional, los grupos social cristiano, Partido de Luz, que no me acuerdo cómo se llama, PBA, pero no me acuerdo cómo se llama, el PER y el Partido Independiente, o sea, todos estos partidos que podrían integrar la coalición republicana, ¿qué espacio hay o qué ves vos, que estás ahí en la cocina de los partidos en Montevideo, para que haya una única expresión electoral bajo el lema coalición republicana? Y que no pase como hasta ahora, que las mayorías, porque a veces pasa cuando uno se presenta como partido, se diluye, le da la mayoría automática al Frente Amplio, porque es una de las consecuencias de presentarse individualmente a cada uno de estos partidos. Automáticamente le da la mayoría en el Senado, en la Diputación, en la Cámara de Diputados al Frente Amplio. ¿Qué margen hay, vuelvo a repetir, para que se cristalice como coalición republicana a nivel nacional y por supuesto en todo el país, en cada departamento? Bueno, muy buena pregunta. Te comento una cosa, Juan. Me llegó un mensaje de un compañero de Colonia Edil que dice, qué bueno, ya tenemos firmas en Río Negro, referido a lo que vos decías recién. A ver, yo creo que hay margen. Porque hubo una muy buena experiencia, por supuesto, mejorable totalmente, que fue la del primer gobierno de coalición republicana, desde el año 2020 al 2025. Yo creo que eso mostró que se puede llevar adelante una expresión política de esta forma. Hay que mejorarla mucho. Y hablando de cómo mejorarla o de cómo cristalizarla,
yo quizás no electoralmente te digo. Sí, pero yo quizás no crea en que el camino tiene que ser, de alguna manera tirar abajo la existencia de los partidos en forma independiente y generar un nuevo lema que se llame Coalición Republicana a nivel nacional. No sé si es necesario, tal vez sí, y me convenzan de que es necesario. Lo que me parece es que está bueno que los partidos, estamos hablando que 2 de los partidos son históricos, ¿no? Estamos hablando de que recorrieron la vida desde la República, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado. Es muy difícil que la gente, vos recién lo decías cuando te definías como ballista, etcétera, es muy difícil que uno pueda dejar de pertenecer rápidamente a una vertiente de este tipo, con este peso histórico. Entonces yo creo que desde el punto de vista político, posibilidades de unir a todos quienes tenemos, por lo menos en algunas grandes definiciones, la misma línea, que podamos ir juntos, y bueno, la forma, creo que lo demostramos en estas últimas elecciones departamentales que hubieron, la forma se puede llevar perfectamente adelante. Cuando se pudieron armar paraguas para en algún lugar ir juntos bajo la coalición republicana, o lo mismo que terminó pasando en el 2019, más allá de que no fuimos bajo un mismo lema, porque no existía, cuando llegó el momento del balotaje, la misma noche de la elección de octubre, ya las primeras voces de los partidos salieron a decir esa misma noche que respaldaban la candidatura de la calle Pou y que se iban a juntar para armar un gobierno de coalición. O sea, yo creo en que esto es posible, que hay margen para esto, y no descarto que partidos como Cabildo Abierto, que fue parte, por más que ahora esté medio ahí o disminuido, sean parte de este esquema. Yo no lo descarto, no descarto nada. Me parece que hay espacio político para crear esta coalición. Te recuerdo, Juan, que cuando Cabildo arrancó... Abierto está cada vez más lejos incluso de los partidos con los que fue parte del gobierno pasado, ¿no? ¿Cómo? Cabildo Abierto está cada vez más lejos, incluso lo ha dicho el propio general Manini, Perrone lo dice todos los días, que se pelea más con Blanco y Colorado que con el Frente, con quien acuerda le ha dado la mayoría de los votos en Cámara de Diputados. Cabildo Abierto está cada día más lejos de lo que fue, de los que fueron sus socios en el gobierno pasado, ¿no? Sí. Incluso acá Lorena Quintana ayer en Fray Bentos expresó justamente eso, ¿no? Que incluso no entendía la posición en la que estaba Cabildo Abierto hoy. Lo dijo la propia Quintana ayer en Fray Bentos. Traicionó a su votante para mí. No sé, veremos. Yo creo que Manini, de alguna manera, por lo que vivió en la campaña, está teniendo sus secuelas. También Manini tuvo sus cruces fuertes dentro del gobierno de coalición y más de una vez mostró los dientes. Yo creo que son los coletazos de lo vivido. Ahora, mirando para adelante, yo no sé, capaz que me equivoco, capaz que Manini termina siendo parte de la izquierda, pero la verdad no lo veo, y mucho menos a los votantes, no los veo, pero bueno, todo puede pasar. Sin embargo, hay un punto de contacto que tienen el MPP con un sector de Cabildo Abierto, por lo menos. De acuerdo. Que es el nacionalismo. De acuerdo. Y la historia compartida de encuentros, desencuentros y encuentros. Porque Manini no por casualidad llegó a ser comandante en jefe del ejército, propuesto por Mujica y Fernández Huidobro, ¿no? Llegó a general y a comandante en jefe del ejército. O sea, alguna confianza entre ellos existe. Sí. Pero bueno. Perdóname para cerrar un poquito. Es que la división acá es más profunda, la división es sociológica. Tanto el grupo de Manini, el sector de Manini, como el Frente, por eso yo lo dejé a Manini en el medio, pero está más alineado con la izquierda. Y la izquierda
sociológicamente creen la teoría del conflicto, la teoría del choque, la teoría del conflicto. Entonces, y los integrantes de la coalición creemos en la teoría del funcional estructuralismo de Talco. Entonces, el tema es más, la raíz es más profunda, tenemos dos visiones sociológicas muy diferentes, por eso digo, tenemos que juntarnos lo que creemos la teoría del estructural funcionalismo en una expresión electoral. Sí, vamos arriba. Si usted está de acuerdo con, si usted está convencido de que el Frente cree en la teoría del conflicto, entonces es cierto lo de los amigo-enemigo. Sí, sí. Que el Frente se niega en decir que no es así. Pero es que es así. Porque la raíz del socialismo uruguayo, la raíz del Partido Comunista, la raíz del MPP es del marxismo, la teoría del marxismo, la teoría del conflicto. En lo personal creo que el MPP ha ido cambiando. Está bien, pero las raíces, yo te digo, las raíces cambiando, incluso en su forma de su pensamiento. Porque si existe hoy un ministro de Economía que existe, si está en la línea en la que está, es porque está respaldado por el sector mayoritario del Frente. Sí, por tener el sector poder mayoritario del Frente es el Movimiento de Participación Popular, que estaría lejos de la posición de otros sectores. Entonces me parece que la mezcla es más compleja todavía, ¿no? Pero básicamente las raíces son esas. Aunque sí creo que el hecho de que, no es una buena noticia que los grupos se dividan en política, ¿no? Porque a medida que se van dividiendo los grupos, es más difícil después conjuntar acuerdos. Pero es una realidad que existe en todo el mundo, ¿no? Que no es ajeno, el Uruguay no es ajeno a eso. Y evidentemente en la oposición hay dos corrientes, los que piensan que los partidos deben conjuntarse en una coalición para que no pase lo que pasó en la elección pasada, que siendo mayoría quedaron en minoría en el Parlamento, por el tema de la arquitectura en la que está diseñada la conformación del Parlamento según los votos, y hay otros que piensan que a la primera vuelta hay que ir separado para captar más y después juntarse en una segunda vuelta. Bueno, eso va a haber que resolverlo de aquí a la próxima elección. De acuerdo. Porque es un poco contradictorio, y termino con esto, Carlos, que se hable de coaliciones departamentales y no nacionales. No, de acuerdo. Yo creo que todo eso va a estar en discusión, pero repito, nuestro partido, un partido nuevo, naciente, espera estar en esa mesa de discusión. Es ahí donde queremos estar, en esta mitad y de coalición republicana, y bueno, y después veremos cómo termina. Pero bueno, por ahora, felices. Fue una decisión complicada, una decisión dura, obviamente. Yo tengo muchos afectos y una historia de militancia en el Partido Nacional. Desde el sábado hasta acá han llovido un montón de mensajes y llamadas muy emotivas de compañeros. ¿Tiene otra firma? ¿Tiene otra firma? ¿Otra más? Vamos sí, arriba. Dice María Rosa: hola, buen día, felicitaciones. Por fin alguien va a luchar por la base de nuestra sociedad, la familia. Lo interpretó. Así yo acompaño con mi firma. Bueno, muchas gracias a María Rosa. Así que cuando llegue la hora le pasaremos el contacto de María Rosa para que usted la contacte. Y así bueno, muchas gracias, pero de verdad es un gran desafío. Los desafíos obviamente traen temores, traen siempre alguna duda, pero bueno, la decisión está tomada, para adelante están las casas y como siempre con coraje iremos para adelante. Muy bien. A Carlos y a Figliola, a Juan Serres, muchísimas gracias por participar.